Ah, ¿Sí? Cuando hablamos de la sintaxis hablamos del ordenamiento, ¿sí? Del ordenamiento de la paleta, del ordenamiento de los colores. Hay un ordenamiento ya planteado que es el famoso ¿qué? Círculo, ¿verdad? Círculo cromático. Sí. Lo tienen ustedes ya, ¿no? Todos. Sí, el círculo cromático. Lo tienen todas en la cabeza, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué se armó el círculo cromático? ¿Por qué les parece que se armó el círculo cromático y tiene forma de círculo? Para establecer justamente un orden. Bien. Porque van variando y se unen, vuelven al mismo Perfecto. Van creciendo en intensidad, en matiz. Claro. Bien. Entonces, el círculo, como dicen ustedes, tal cual, va siguiendo un orden de color a color, ¿verdad? En realidad acá hablamos de color más color, ¿sí? Porque yo tengo el amarillo, el rojo y azul, que sabemos que son los primarios. varias. Eso si no los tengo, no puedo armar el círculo de ninguna manera. Por eso son primarios. ¿Sí? Esos no los puedo inventar. Eso los tengo que comprar, digamos, ¿no? O sea, los tengo que haber obtenido antes. Y entre el amarillo y el azul surgen los, ¿qué? Verdes. Los secundarios Bien. ¿Y qué más? y los complementarios. Y los terciarios. Hay los terciarios. ¿Ok? Entonces, repaso. Tenemos el triángulo, ¿sí? Que forman los primarios, ¿no? O primeros. Después tengo los segundos o secundarios. Y después tengo los terciarios, ¿sí? Y así sucesivamente. Este círculo yo lo puedo hacer enorme, ¿no? También como me pasa como con la escala de valor, ¿recuerdan? Puedo tener enorme cantidad. Pero para estudiar, ¿sí? Se toma entonces estos colores y tiene este ordenamiento. Se ordenaron en círculo. ¿Por qué? Porque arriba que tengo los colores como... Los cálidos. Cálidos. No, los más claros. Sobre la izquierda tengo los cálidos, ¿sí? Y sobre la derecha tengo los fríos. A su vez, ¿cómo leo el círculo? Por colores altos o de valores claros, de colores medios y colores bajos. ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, por eso ahí está ordenado, y en realidad se ordenó en círculo para esta lectura. Estos colores que nosotros vemos son, les repito y se los voy a repetir 500 veces, son una herramienta teórica, es para justamente hablar de ellos, hablar de complementariedad, ¿sí? Hablar de analogía, ¿no? Analogía es colores parecidos, por ejemplo el amarillo, ¿sí? Está presente en el amarillo naranja y está presente en el naranja, por lo tanto acá que tenemos un grupo de análogos. Lo mismo que del otro lado, ¿no? Pero ¿qué se le está sumando ahí? Un verde, ¿no? Entonces también que son análogos. O sea, si yo parto el círculo como una torta, ¿no? Tomando porciones, hablo de colores análogos. ¿Por qué? Porque son parecidos. Entonces, cuando hablamos de analogía del color, estamos hablando de colores que tienen un factor común. ¿Se comprendió hasta ahí? Sí. También cuando hablamos de armonía de color, ¿qué quiere decir? Que cuando son armónicos, quiere decir que hay un factor común a ellos. Pueden ser armónicos, ¿por qué? Por ejemplo, díganme, ¿por qué un color sería armónico de otro? Porque son similares. Claro, pero similares, ¿por qué? igualdad de brillo, en el brillo, por ejemplo. En la intensidad. En la sería. intensidad. Sí. Ponele, en la que son intensidad, intensos. ¿Y ahí cómo lo traducimos a valores? ¿Qué sería traducido a valor? Tienen como una igualdad de valor. Exacto. Entonces yo puedo elegir un grupo de colores y hacerlos armónicos por la cantidad de luz que tienen, ¿no? Es decir, qué valor tienen. Supongan que uso todos los primarios, pero los desaturo y los pongo a todos en valor 2 o en valor 3.
son los famosos colores pasteles, que entre ellos se llevan bien. ¿Por qué se llevan bien? Porque tienen una armonía tonal, se llama. ¿Me van siguiendo? Esto después vamos a ir, ¿sí?, profundizando, pero esto sería como un repaso a los conceptos, ¿sí?, del año pasado. Bien. El ordenamiento, entonces, del círculo cromático es nada menos que el espectro, ¿sí?, de la luz, es decir, el espectro lumínico, pero ordenado ¿cómo? En círculo. Y hay una adecuación entre los colores y los valores. ¿Qué quiero decir con adecuación? Y volvemos al círculo. ¿Qué quiere decir que hay adecuación? Que los colores se van acercando en función de la misma igualdad de valor que tienen, amarillo claro, amarillo oscuro, dentro Claro. del mismo matiz que tienen. No, pará. Cuando hablamos de matiz, vamos a discriminar conceptos. Cuando hablamos de matiz es color más color, ¿sí? Ahora, lo que me refiero es que cada color porta un valor, sea cual fuere. Supongan, si yo les digo, señalo este rojo, ¿no? Ese rojo, ¿qué valor tendría? Absoluto, ¿no? No sé qué es un valor absoluto. Que no está ¿Valor alto? desaturado o saturado. No, si vos tendrías, si eso, paso esta imagen a blanco y negro, ¿a qué valor pertenecería el rojo? Al gris. Negro. No, Al gris. Medio. exacto, sería medio, ¿no? Sería un 5, supongan, en valor, ¿no? Si yo lo transformo en blanco y negro, el amarillo, ¿qué sería? Un 2, ¿no? En valor. Hay que ver cuál amarillo, ¿no? Hay que ver cuál amarillo. En realidad sería un valor como I2, ¿sí? 1,70, ¿no? Porque vieron que hay infinitos entre blanco y negro. Este verde, ¿qué sería? I más bien un 3. Si yo lo traslado más o menos, ¿no?, a la escala de valor, más o menos, ¿no?, porque hay infinitos, cada color tendría un valor, ¿no? Si es un violeta oscuro, supongan, si hago foco acá, este violeta azulado oscuro, y sería un valor bajo. ¿Me siguen? Sí. Entonces, si yo les digo, ¿no?, una composición de paleta alta, ¿no? Realicen una composición de paleta alta, ¿qué quiere decir? Que tengo que trabajar con colores claros. Colores de valores claros. Si les digo una composición de paleta media, vamos a hablar de colores medianos en tanto valor. Por ejemplo, rojo mediano señal, ¿no? Azul talo, ¿no? Colores medios. Si ya el azul es un azul ultramar profundo, ya no es medio, ya es más bien como bajo. ¿Me van siguiendo? Esto lo vamos a ver porque veo que ustedes están medias perdidas. Puede ser, pero le voy a ver la carita a todas. La verdad que no nos acordamos mucho del tema. No lo vimos así tampoco. Claro, ¿Y cómo lo vieron? No, lo vimos como colores saturados y desaturados, pero no el número de valor, ¿no? O sea, ¿Valores no vieron de Rosicop la escala? es que en realidad nosotros lo vimos como que el círculo cromático era como el centro y después variaba, o sea, no sé ese gráfico que no me acuerdo de quién era, y variaba, o sea, como que De lo tenías Munsell. De Munsell, claro, es lo lo mismo que tenías estoy diciendo yo. con todo el color. Bueno, pero ella, no sé, con Inés como que vimos como que los del centro, que eran los del círculo cromático, estaban como plenos, digámosle de alguna manera, y que después Bueno. para un lado íbamos agregando negro, para el otro le íbamos agregando blanco. ¿Y eso lo bajaron a composiciones? No. Bueno, este año lo tienen que bajar a composición. Entonces yo las estoy ayudando, ¿sí?, a Pero lo bajar. único que difería para mí era el Sí. tema de que no partíamos capaz en el círculo cromático, en vez de partir del rojo, el amarillo y el azul,
que era lo que uno tenía ya del primario, partíamos Del del amarillo. cian, magenta y amarillo. Ahora, después vamos a hablar de eso en otra clase. Eso es una Pero después paleta... es más o menos similar. No. Después vamos el a tema, hablar digo, de de eso los valores, en otra las clase, porque ahí son colores luz, cian, magenta, ¿sí? Y amarillo. Eso vamos a ver en otra clase. Los colores que están... Este es el círculo cromático pigmentario, ¿sí? Tenemos que hacer una adecuación cuando lo bajamos esto en el diseño. Por eso le estoy enseñando en este año la adecuación entre el color y el valor, ¿sí? Ustedes el año pasado han tenido herramientas teóricas de esto. Bueno, este año las tenemos que aplicar, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué vemos? Esperen que las achico otra vez. Aquí, ¿qué vemos? Una escala de grises. Una escala de grises. ¿Está reducido de 1 a 9? No. ¿Qué quiere decir? Que entre blanco y negro hay infinitas en realidad gradaciones de grises. El ojo lego registra 90 y el ojo más avesado registra más de 300. Uno más estudia el color y más trabaja con el color, más profundiza y más puede, ¿qué cosa? Discriminar entre valores. Aquí, ¿qué estamos viendo en este retacito de grises? Estamos viendo cambios de valor, de blanco a negro. Es lo que dice Munsell, lo que pasa que es más extenso esto. Munsell Lo toma nombrábamos una mucho, cantidad. perdón Ana, lo nombrábamos mucho como brillo el año pasado, Como intensidad. ¿o no? Pero no le atribuíamos el brillo según, chicas, ¿alguna recuerda o no? ¿O estoy equivocada yo? ¿Hablamos de brillo también? Sí, creo que valor lo asociamos De la un luz. poco con Al brillo, claro. La definición de valor es grado de luz media tinta y sombra de una superficie. Esa es la definición de valor. Ah, bien. ¿Se entiende? Es decir, qué cantidad, cuando nosotros decimos, y a ver, hacemos la traducción, saturación, un color está saturado, está referido a que ese color es puro, ¿no? A la máxima saturación, un rojo pomo, rojo, ¿sí? Cuando uno le suma blanco, negro, gris, ¿qué hace? Lo desatura, ¿sí? Pierde calidad cromática, pero hay que ver uno qué le sumó. Si le suma blanco, por ahí cambia, ¿sí? Y se torna, como dicen ustedes, con brillo. Bueno, es discutible eso, más luminoso, entre comillas, porque después vamos a ver los colores luz. Digamos, ahora las estoy introduciendo más profundamente en el color. ¿Soy clara? Entonces, aquí que vemos, indudable, si yo estoy mirando esto, como dicen ustedes, aquí hay más, ¿no? ¿Más qué? Más luz, ¿verdad? Y hacia aquí, ¿qué va pasando? Se va ensombreciendo el color. ¿Por qué se va ensombreciendo? Porque le baja estoy... el valor. Exactamente, lo estoy, entre comillas, oscureciendo. En este caso, clínicamente estamos viendo de blanco a negro. ¿Y el negro qué sabemos? Que es que... La suma de todos los colores. Y la negación, entonces, ¿no? La negación de la luz. Por lo tanto, si yo le estoy sumando negro al blanco, ¿no? Por ejemplo, lo voy como desaturando, ¿sí? Al blanco sería, pero en realidad de luz. Acá las voy a hacer pensar. Le quito luz, pero a su vez, ¿qué le pongo? Cuerpo. ¿Se entiende? Al blanco lo estoy oscureciendo, por lo tanto lo estoy cargando de color. De un color que no es un color, que es el negro. Pero tiene más fuerza cromática. ¿Me siguen? Si yo pinto de blanco solo, ¿no? Estoy trabajando con blancos. En tanto ustedes hagan la prueba, lo habrán hecho. En tanto yo le pongo un poquito de negro, cobra fuerza pigmentaria. Pierde atributos de luz, pero cobra fuerza pigmentaria. Bueno, todas estas sutilezas del color tienen que ver, por un lado, con las cuestiones de mezcla pigmentaria, qué color sumo con qué, ¿no? Que a su vez juegan en las composiciones, y además atributos de la característica de cada color, del croma propio, ¿sí?
que lo vamos a ver que no hay solo un azul, no hay solo un rojo, no hay solo un verde, ¿sí? No hay solo un amarillo. ¿Me van siguiendo? Estamos, ya les digo, profundizando en el color. Bien, cada estilo va a aportar un grupo de colores y un modo, ¿sí?, de cómo utiliza esa paleta, esos colores. Por ejemplo, ¿no? Aquí ven que les menciona, en la pintura barroca, ¿no? Acá tienen, los voy a achicar, acá ustedes, ¿qué ven? Luces y Mucho sombras. contraste, mucho contraste. Bien, ahí está la Luces y palabrita. Bien, mucho contraste, ¿no? Sí, ¿Qué quiere decir mucho contraste? Traducido a una composición. figura y fondo. También. ¿Puede ser? También, ahora luces y vamos, sombras. después haceme acordar que trabajé, ¿no? Que hablemos de figura y fondo. Pero acá, ¿qué veo? Como me dijeron, alto Es contraste. iluminado. Exacto, Luces y mucha sombras. luz y mucha sombra, ¿verdad? Sí, Exacto. Y a su vez veo claroscuro, ¿no? Porque claro. estamos ya en el 1600 y ya hay un desarrollo técnico que me permite el claroscuro porque ya se atravesó Leonardo. Este pintor es posterior a Leonardo. Entonces, aquí la estrategia del barroco es causar efecto. Tenebrismo, ¿no era? Exacto. ¿Qué querrá decir causar efecto? Que Y resalten las contraste. formas. ¿Cómo? Que resalten las formas. O El sea, contraste de luz y sombra. Producir una emoción cuando uno lo mira, ¿no? Exacto. Ahí vamos. Quiere decir que el contraste es un efecto que causa ¿en quién? En el que lo observa. Mira. Tiene un fundamento esto, tiene un fundamento en el diseño. Ahí las miro a todas. Tiene un fundamento en el diseño barroco, ¿para qué? Para causar impacto. Esto está pensado. No es que le salió así a Caravaggio porque se volvió la cabeza. ¿Me siguen? Quiere decir que en la composición barroca, y ahí vamos entrando y las voy mezclando con otras cosas, ¿eh? En la composición barroca se necesitaba volver a captar los fieles que se habían ido en la Contrarreforma. ¿Me siguen? Sí. Entonces necesitaban, como si fuera una propaganda, causar efecto en quien los ve. Entonces el mejor exponente italiano de lo barroco le sirvió, era Caravaggio. Hay otros, un montón, pero él es el top, digamos, ¿no? El que mejor capta, ¿sí?, esto que se necesitaba decir, y utiliza los elementos plásticos ¿sí?, a favor de la intencionalidad de la obra. ¿Me van siguiendo? Entonces, utiliza una luz teatral, por lo tanto utiliza unos, traduciendo a nosotros en la escala de valor, ¿no? Pone la paleta alta en la luz, contrasta la sombra y ahí logra el efecto. Entonces, ven la relación de la intencionalidad de la obra y la relación con los colores y la paleta, ¿no? Perdón, con los colores y los valores, es decir, cómo resuelven la utilización de la paleta. Supongan que ustedes quieren causar algún efecto. ¿En dónde necesitarían causar efecto? Imagínense, así volemos, en un diseño, supongan, ¿no? Están trabajando en un diseño que necesitan causar efecto. ¿Cómo lo harían? y resaltando con la iluminación Con la iluminación es un dato. directa o Eso es rasante. un dato. Claro, eso es un dato. Eso sería un dato dentro, ¿no? Sería el concepto entonces de trabajo, suponte, elegís la luz como para causar efecto. Pero yo te estoy hablando de la paleta ahora. Colores claros. Trabajar con colores claros Frío. oscuros para generar un impacto visual. Entonces, Pueden utilizar ¿cómo? Pueden usar colores claros y oscuros, y ahí, ¿no? Ahí producen un efecto, ¿no? Sí, Y que generar contraste, ¿no? Sí. O pueden ¿qué? Un Usar shock de colores saturado, puede ser. muy saturados, ¿sí? Y puede usar colores muy saturados y complementarios. ¿Se entiende? Digamos, hay que ver qué recursos utilizo
si yo quiero causar un efecto, ¿no? Como el barroco. Tendré que trabajar con contraste, eso seguro. ¿Es claro? Sí. Sí, Bien. Entonces, mis herramientas compositivas, si quiero causar eso, tengo que ir ¿a qué? A recurrir a los valores, al contraste de valor o al contraste de color, síntesis. Acá que vemos, contraste de valor. valor. Y hablando de figura y fondo, acá claramente no hay ni trama ni textura. ¿Qué veo? Figuras y el fondo. Fondo. Pero ¿qué pasa entre la figura y el fondo? ¿Qué está pasando entre la figura y el fondo? Se Una mezclan, se transición de las juntan. sombras. Se fusionan. Claro, entonces esto es muy elaborado en la relación figura y fondo. ¿Por qué? Porque el fondo como que abraza a la figura y la figura se mete en el fondo. Entonces ahí logro una composición excelente, digamos, de excelencia, ¿no? Donde está unido la figura y el fondo. ¿Se entiende? Hay un diálogo fluido entre figura y fondo. Si lo Es como trasladamos... que la línea se perdería. Exactamente, acá no sería el borde duro de Inés. Sí. Entonces, esto trasladado al diseño de interior, supongan que ustedes quieren trabajar, ¿no? Con un efecto similar. Ejemplo tonto, que lo voy a dar varias veces, pero se va a entender, si yo tengo una pared, supongan tierra-sombra, ¿no? Marrón oscuro, y delante tiene un sillón de cuero tierra-sombra. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a hacer amigos, ¿sí? Va a haber... Sí, nada va a llamar la atención. Exacto, y ahí logro entonces que este elemento, figura, se haga amigo entonces ¿de qué? De su fondo. Ujú. Si quiero lo contrario, si quiero que tenga alto contraste, y bueno, el sillón es blanco y la pared es negra, o viceversa, y ahí logro otra cosa. Y las formas son las mismas, mi misma pared boba, lisa, y mi mismo sillón, ¿sí? Tonto, pero logro cosas totalmente diferentes. Y formalmente hablo de lo mismo. ¿Me siguen lo interesante que es tocar estos hilos del valor Y y del puedo, color? Ana, ¿puedo hacer contraste ahí con el mismo color y diferencia de valor nada más? En el caso del sillón y la Eso, pared. sí, ahí habrá que ir a la otra, ¿no? El otro concepto, que es lo que hablábamos Sí, antes o de monocromía, suponte, podés eso. trabajar en monocromía, o en las sutilezas de la armonía del color. Que ya trabajar con Bien. armonía de color y mayores sutilezas es que uno sabe trabajar con el color. Sí, no es fácil. No, pero bueno, Sería de eso trabajar se con la trata. analogía de los colores. De eso se trata este año, que ustedes Sí. empiecen a trabajar, ¿sí? Con un criterio Ujú. plástico, ¿no? Los que más saben de color son los plásticos, porque trabajan ¿con qué? Con los colores. ¿Cómo se expresan? Ujú. ¿A través de qué? ¿Sí? Se expresan a través Sí. de formas, pero se expresan a través de los colores. Entonces vamos a ir al lenguaje plástico y verlo en pinturas, en esculturas, ¿verdad? Para esto traerlo al diseño. Bueno, las achico otra vez. Entonces, síntesis. Y aparte, algo muy importante, el tema de la intencionalidad, el tema del concepto de obra. ¿Qué es lo que quiero decir? Si uno ve, acá que es una escena de David y Goliat, ¿no? Pero aquí, el efecto pictórico del contraste de claro-oscuro está apoyado, fíjense, con el momento donde captó el tema. ¿Sí? Porque si uno ve el David de Miguel Ángel, es el mismo tema, es David, Ujú. ¿no? No está Goliat, pero está el David, que ¿qué hace el David renacentista de Miguel Ángel, que todos conocemos? Está pensando, ¿no? Entonces nos habla del Renacimiento como un momento ideal, intelectual. Entonces, la obra está posicionada en el momento que el David piensa. ¿Vieron que tiene casi cara de nada el David? ¿Qué está? Sí. Cara de que está pensando. ¿Vieron que tiene el ceño fruncido? Y que está preocupado por la acción. Está preocupado, no está pensando en cómo va a desarrollar la acción. Acá, como es barroco, ven que el tema lo está matando de una, chau. Está en el peor momento del episodio, digamos, ¿no? De la muerte de Goliat. Entonces ven que no solo la paleta, no solo la estructura de la obra, sino el tema y el qué momento del tema. Son un Sería como un montón de concepto variables. dramático. Exacto, es el momento exacto, es el momento del drama, ¿no?
Porque yo puedo hacer, y esto tiene que ver con nosotros y el diseño. Hay que ver yo qué quiero decir, cómo lo quiero decir, qué elementos, ¿sí?, voy a utilizar que me sirvan para eso que quiero decir. Entonces, antes de todo, yo tengo que pensar qué quiero transmitir a través de mi diseño. Eso es fundante, ¿no? Bien, sigo. Aquí tienen al revés, aquí tienen otro pintor barroco, que es Vermeer, pero aquí están los colores como desaturados hacia la luz, ¿no?, que es protagonista. Entonces la luz, acá ¿qué hace? Deshace la forma, ¿no? Y ven que cómo este relato aparece, me da la sensación, ¿no?, de todos los géneros que veo, ¿verdad? Vermeer es un pintor, ¿sí?, de Flandes, y justamente esa zona, así como también los Países Bajos, van a ser entonces los grandes exportadores, fabricantes, ¿sí?, de géneros. Por eso tiene tanta verosimilitud, digamos, en la representación. Es contemporáneo a Caravaggio, pero trabaja con la luz, pero ven, logra otra cuestión. Ellos no están interesados, ¿sí?, en causar dramatismo, menos Vermeer, ¿no?, sino más bien causar esto que sentimos cuando vemos la obra. Ven que es intimista, ¿no?, que a uno le parece, ¿no?, que ese universo en esa escena está en paz, ¿no?, que es tranquilo, ¿no?, que invita. Es excelente Vermeer para ver, ¿no?, ven las fugas, la construcción de la escena, ¿sí? Ven que Y clara... a mí me genera angustia. ¿Sí? ¿Te genera Angustia me angustia? genera, sí, Mirá, no me gusta para nada. no te gusta. Bueno, la No, obra, como les digo, siempre la termina uno, ¿sí? A mí angustia exacto. me causa el otro. A mí esta me causa ¿Sí? más dolor, claro. A mí esta me duele más que esta, a mí. A mí Este, Vermeer me encanta porque es como que es un historiador. ¿Cómo? A mí Vermeer me encanta porque es como un historiador. Me encanta ver No, es los muy ambientes que impresionante. crea y cómo uno puede ir Lo que sí, adentrándose en la historia a través de las a través imágenes. de él, claro. Ahí vemos, porque sí, digamos, a través de la pintura o de la escultura, vemos cómo eran los interiores de ese momento, ¿no? Cómo vivía la gente. Es un pintor, por eso, es íntimo, ¿no? También, por supuesto, trabaja con luz teatral. Bien, ahora vamos a ver la relación entre la forma y el color, que está de la mano con cada uno de nosotros, ¿no? Les cuento, sobre el color tenemos diferentes teóricos, muchos teóricos. Está en principio Goethe, ¿sí?, que es el escritor que pertenece al romanticismo del siglo XVIII hacia el XIX, y habla mucho acerca de los colores, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que dice. Otro teórico es Kandinsky, ¿sí?, que habla de los colores y los personifica. Y en el siglo XX están la gente de la psicofisiología, ¿no?, los teóricos de la forma, que ustedes lo habrán visto. Lo han visto, ¿no?, el año pasado. La Gestalt Theory, la teoría de la forma, las leyes de la Gestalt. Sí, lo vimos, las leyes ¿Lo Gestalt, vieron? sí, Sí, la Gestalt. sí, figura, Claro. fondos, sí. Estuvieron viendo la Gestalt. Bueno, entonces, Sí. todos los psicofisiólogos también, de ellos en adelante, y después los psicólogos, ¿no?, trabajaron entonces acerca de la percepción del color y hablar del color. A través de distintas investigaciones nos preguntamos, ¿sí?, y se preguntan acerca de la relación color y forma. ¿Qué es lo que uno percibe antes, ¿no? Entonces, por un lado se hace una investigación a ver cuándo y cómo se percibe una cosa o la otra, y descubren que los niños menores a la edad, digamos que a la edad que pertenece a la latencia, ¿no?, antes de la latencia, de que nacen hasta los 6 años, perciben más el color que la forma. Quiere decir que
el color tiene un componente que moviliza qué cuestiones, ¿les parece? Emotivo. Exacto, lo emocional. Y que los niños mayores de 6 años, o sea, cuando entran en la latencia, perciben más la forma sobre el color. ¿Por qué les parece que pasa esto? Porque los chicos son más sensibles. ¿Cuándo? Y considero que los niños tienen más sensibilidad, desarrollan mucho la parte sensitiva que uno con el tiempo lo va perdiendo. Exactamente. Entonces, esta investigación que te estoy mencionando habla de los chicos de 6, ¿sí?, para abajo y de 6 para arriba. Quiere decir que nosotros también estamos, ¿no?, en principio, más inclinados a elegir la forma por sobre el color, ¿sí? Sí. Después en el test de Rorschach, no sé si lo conocen, que es el test de las manchas, ¿no? El test de las manchas, Sí, sí. lo habrán visto en algún momento. Rorschach desarrolla una investigación larguísima, ¿no?, muy buena. Es más, su test tiene un alto grado de efectividad, ¿no? Y ahí, ¿qué se evalúa? La relación justamente de los que perciben la relación color-forma-forma-color. Y investiga mucho más, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver primero la forma, en principio, la forma sobre el color. Eso, perdón, pero eso Sí. tiene que ver con una cuestión más racional, más de que uno... Claro, ahí vamos. Sería uno a través del desarrollo, ¿no?, intelectual, vas a atar más la percepción ¿a qué cosa? A la forma sobre el color. Por eso digo, los chicos, en esta investigación anterior, los chicos menores de 6 años, prima el color sobre la forma. Ahora, nosotros que estamos todos estudiando diseño, ¿no?, o por ejemplo, mi caso, que yo sí pinto desde que soy chica, y siempre me interesó el tema plástico, nos puede pasar otras cosas con respecto a la relación forma y color, ¿sí? Justamente porque estuvimos imbuidos de temas artísticos o porque nos estamos formando. Entonces empezamos a percibir diferente el color y la forma. A eso voy, ¿sí? Hay un historiador y un crítico de arte, que es Heinrich Wölfing, que distingue la relación lineal pictórica. Lo lineal sería asequible a lo formal, ¿verdad? Y lo Sí. pictórico en relación al color. Entonces él hace un análisis justamente en confrontar, para poder explicar la relación y a su vez la consecuencia del Renacimiento y el Barroco, y opone versus, opone un montón. Yo tomo ¿no?, lineal pictórico. Y en realidad, esto nos pasa a todos. Esto es, hay gente que le interesa más la forma y se expresa más por la forma, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene un abordaje ¿cómo? Frente a lo que ve y a lo que relata de lo que ve. Más racional, más... Claro, ¿sí? Más pensante, más intelectualizada la forma y lo que percibe. Y hay otros que se expresan más, ¿no?, mediante el color. Por lo tanto, captan al mundo, le llama más la atención el color que la forma. Y eso cada uno tiene que pensar por qué se inclina más. Y esto se ve muy claro, por eso yo las voy a descubrir, se ve muy claro en los trabajos que hacen ustedes, ¿no? Es decir, quién se expresa más por el color y de alguna manera se fastidia con la forma y viceversa. En realidad, nosotros formándonos en el diseño tenemos que tener la suficiente plasticidad para unir la relación color-forma. Y más difícil sería color, forma y material. ¿Sí? Igual uno creo que se va influenciando también por las modas, por las corrientes, porque sí, cuando van pasando sí. los años uno se... Eso sí va son variando mucho las la tendencias. elección. Claro, esos son las tendencias, que indudablemente Sí. estamos insertos en la cultura, eso desde ya. Pero digo, Yo creo que tiene mucho que ver con uno también. Por eso hablo de ustedes, Sí. de cada uno de ustedes.
Ahora, Profe, siempre van a volcarse o más lineal, ¿sí? Vamos a llamarlo lo que Sí. dice Wolfing, o más pictóricos. Eso nos va a pasar, nos vamos a encontrar, ¿no? En donde uno está más cómodo. Si Yo me di piensa cuenta el año pasado de eso. Claro, me sí. di cuenta que no puedo salir de la línea y, De la y línea. lo que cierra y lo y Bueno, estructurado. Y yo entonces, soy así en y todo. vos sos así en todo, yo también. Súper. Pero hay que hacer un esfuerzo. Es ¿sí? tremendo. Hay que hacer un esfuerzo, ¿para qué? Para irse, para compensar Sí. para el otro lado. Si no, Sí, sí. digamos, le va a faltar, ¿sí? Emocionalidad al diseño. ¿Es claro? O Sí. sea, te va a Sí, sí, sí. faltar la parte justamente que es la parte emocional y sensible. Totalmente. Ujú. Yo también, a mí Profe, me le hago una costó. consulta. ¿Cómo? Sí. Le hago una consulta. Usted dijo que hay que hacer una relación entre color, forma y material. Exacto. ¿A qué se refiere a la parte material? Y es la más difícil del diseño. ¿En Suponte qué que caso? vos, claro, suponte que vos querés diseñar una silla, vamos a suponer, ¿no? O un mueble X. No solo lo vas a necesariamente que pensar formalmente, ¿no? Y con la materia. Y la materia va de la mano del color. O sea, no se piensa en crudo. O sea, la nada misma. Uy, a ver, ¿y ahora en qué lo hago? No es así. Claro. ¿Sí? Suponte que vos decís, bueno, no sé, y es mucho clínico, por eso hay mucho desarrollo, eso lo voy a intentar este cuatrimestre, que se sensibilicen. Esto es, ¿qué es lo que uno siente frente a los espacios? Eso es primario. Si uno mete la razón todo el tiempo, te imposibilita la creatividad. ¿Soy clara? O sea, está todo el tiempo controlando, entonces uno está tan controlado, entonces no podés crear. Justamente, ¿qué sería? Liberarse. Un modo de liberarse es ser más sensible y por lo tanto más emocional. Tienen que atravesar eso, ¿no? ¿Qué sienten frente a un espacio? Primero eso. ¿Qué Y yo creo que perciben? es lo que nos pasa a todos, ¿no? Porque cuando uno entra a un espacio, lo primero que percibe es la sensación que te genera eso. Exacto. Más allá de la... Pero esa sensación que te genera, la pensó otro antes. Es decir, yo entro a una catedral gótica o neogótica y ya el diseño me hace caminar para adelante y mirar hacia arriba. Sí. Pero no me lo hizo a propósito, está creado así, para que pase eso. O sea, el diseño se pensó realmente con esa intencionalidad para provocar, ¿no?, al humano esa sensación. Y nosotros también hacemos eso. Es más, tenemos que hacer eso. Nosotros conducimos después al otro. ¿Qué es lo que quiero que sientan? Claro. Crear, hacer un diseño para generar una sensación a Es la primario persona. eso, es lo primero. ¿Yo qué quiero decir? Y ya que estamos y nos metimos todas en el tema, ahora sí, las tengo todas, sí, capté, no capté la atención. Si tenemos un ambiente, imagínense un ambiente bobo, como siempre cosas bobas, un living, ¿no? Un living tonti de 350 por 7, ¿sí? Altura media, 270, nada. Y voy a poner también mobiliario tonti, pongo 3, ¿sí? 3 elementos X. Ahora, yo tengo blanco, negro y rojo. Eso es mi paleta, ¿no? Esa es mi paleta que yo elegí. Es decir, algo de paleta alta, algo de media y algo de baja. El blanco como alta, el rojo como media, el negro como baja. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a poner estos colores que elegí en este ambiente? Y miren acá el cambio. Supongan que el blanco quiero que prime, entonces tiene más de un 50% de superficies. El rojo tiene menos de la mitad del anterior y el negro menos de la mitad del anterior. Quiere decir que en proporciones el blanco gana, le sigue el rojo, le sigue el negro. Y con eso diseño. El que abre la puerta va a tener una sensación. Saco. Cambio. El negro lo pongo en el lugar del blanco, el rojo lo dejo igual. El que abre la puerta tiene otra sensación. Sí. Y así, y hago el cambio con el rojo. ¿Sí? Ahora, nada más con el color y cambiarlos de lugar,
hago reaccionar al que entra de modo diferente. Nada más con eso. Quiere decir que uno, esto lo piensa antes, no está jugando. ¿Sí? Claro. Entonces, esta es la relación del color-forma. ¿Me van siguiendo? Es decir, Sí, del sí. color-forma y del color en la distribución de la paleta, se llama, ¿no? La parte de cantidad de color. La mancha. Claro, ahora estamos viendo la calidad del color, ¿no? Estamos hablando de las calidades del color. Pero después vamos a meternos en la cantidad del color, porque justamente ven en estas variantes cómo resulta diferente lo que provoco en el observador. Bien, aquí siguiendo entonces a Wolfing, ven que si vemos una obra de Miguel Ángel, no es que Miguel Ángel era tonto como colorista, para nada, con las herramientas que tenía en el momento, no, trabajaba muy bien el color, pero ven que la forma está, ¿no? En primer plano sería. ¿Qué quiero decir con esto? Que es escultórico, ¿lo ven? Y digamos, el vínculo figura y fondo se recorta de alguna manera, por más que tenga ciertos colores y valores similares, ¿no? Y que los cromas que partió son los mismos, porque es el mismo azul que tengo en el primer plano como el azul que tengo en el fondo. ¿Está claro? Claro. Pero igual, ven que yo recorto, ¿no? A la familia del fondo. Y el fondo aquí, ¿qué pasa? Como se dice vulgarmente en la ópera, pasa a ser comparsa, ¿no? Hay un fondo y una figura. En cambio, digamos, el de Caravaggio, no, está la relación del fondo y la figura, ¿no? ¿Cómo? Una figura dura. Armónica. Exacto, hay como una armonía muy bien entre la figura y el fondo, de modo que la composición es una. ¿Se dan cuenta de la evolución? Sí. Sí. Bien, esto es lo que dice Wolfing, ¿no? Lo lineal, ¿verdad? Frente a lo pictórico. Y, como les decía, si yo lo traduzco, ¿no? A un diseño de interior, es este ejemplo que les di del sillón, ¿no? Bien. Aquí tienen entonces características de los colores. Tomo tanto de Goethe como de Kandinsky, ¿sí? Ahora para conocerlos a los colores. Muy inteligentemente, la crítica que se le hace a los teóricos del color del siglo XIX y de principio del siglo XX es que nos hablan de los colores, pero ¿de cuál color? Porque en realidad rojos hay muchos, ¿sí? Suponemos que hablan de los colores medios, ¿sí? Medios, ¿qué quiere decir? Rojo medio, talo, ¿no? Azul mediano, verde mediano. Quiere decir medios, o sea, un rojo que ni se va al naranja ni se va al azul, ¿sí? Un verde que ni se va al amarillo ni se va al azul. ¿Soy clara? Entonces, lo primero que se relata es con respecto al rojo. ¿Qué nos pasa con el rojo, no? ¿Qué resulta al observar al rojo? Convenimos que es, ¿no? Esto lo dice Goethe, que es excitante, ¿no? Que está en relación a la sangre, y él, bueno, desde su mirada de su época, ¿no? Dice a la revolución, ¿no? Está hablando desde finales del siglo, le repito, XVIII y principios del XIX. Del verde va a decir que evoca la naturaleza, y del azul que es refrescante como el agua, ¿no? Nos podríamos extender con que cada una, ¿qué les resulta a los colores? Yo les comento que los colores es una experiencia subjetiva, y estamos, ¿no? Como trazados, ¿sí? Y estamos dentro de ¿qué? De un universo cultural. Quiere decir que por más que a mí no me cause mucho en gracia el amarillo, si hay una tendencia, y vieron que invaden con el amarillo, uno hasta le termina gustando. Es esto lo que decía Patricia, ¿no? Patricia, ¿estás ahí? Ay, justo, se fue. ¿Me siguen? Es decir, que estamos metidos en tendencias. Entonces vamos a tener, y es más, puede pasar que nuestros clientes estén metidos en tendencias, seguramente, y nos indiquen. Y nosotros tengamos colores particulares. Pero
esto no es una convención general, hay una teórica actual que se llama Eva Heller, luego vamos a hablar, yo voy a tomar, como la tomo como bibliografía, que hace un estudio profundísimo, pero toma los Pantone, es decir, toma el color del que está hablando. Entonces eso es más adecuado. Bien. Luego habla de digamos, lo que causa el color, esto que decíamos al principio, ¿no? Esto si brilla o si es luminoso, ¿no? Y hablamos del rojo. Fíjense, esto que yo tomé en realidad es un gris, pero fíjense, con el rojo no solo pasa aquí en lo informático, sino también pasa en lo real. Si yo, y pueden hacer ustedes la prueba, mancho un cartón con rojo y otro con gris y los pongo cerca, al mirarlos, el gris va a tomar radiaciones del rojo, ¿se entiende? Porque las longitudes de onda entonces se expanden, irradia el color. El color es captado, ¿no? Porque por nuestros sentidos. ¿Cuál es el órgano primario? El ojo. El ojo. ¿Sí? Con respecto a la percepción de los colores, hay mucho por hablar, ¿no? Se habla de algo que también las voy a dejar pensando para que lo vean, que es el tema de percibir lo nuevo por lo antiguo. ¿Qué les parece que es? Chiquis. Yo no le entiendo la pregunta, profesora. ¿Qué sería percibir algo de lo nuevo por lo antiguo? Generar una asociación con la memoria. Claro. Entonces, está perfecto lo que decís. Que hay como una asociación mental entre alguna experiencia que tuve y lo que estoy viendo ahora. Calculo algo así. Sí, exacto. Es así. Quiere decir que yo voy a tener, ¿sí? Tal vez una, digamos, inclinación, ¿no? Tanto al rechazo como, ¿sí?, a tomarlo como preferido por lo que me pasó a mí históricamente. Quiere decir, en síntesis, que la percepción influye en un montón de factores, no nada más, ¿sí?, el color X y que a mí me guste o no, o que al color se le hayan atribuido ciertas características. Hay cuestiones propias, ¿sí? Eso sería, entonces, la percepción de lo nuevo por lo antiguo, y después hay no podemos hablar de la senestesia, pero bueno, hoy no, nos dedicamos a esto. Y aquí está la relación forma y color, y ven cómo, que no lo digo yo, lo dice Kandinsky, cómo hay colores, como pasa con el amarillo, que tiene una tendencia a ¿qué? ¿Qué pasa con el amarillo? Se expande, como al ser Exacto. cálido. Claro, y el amarillo en particular es un color que uno no puede abstenerse, sería. No lo puedo escotomizar. Escotomizar sí. es no verlo. ¿Sí? No, o sea, lo veo, lo puedo escotomizar. ¿Qué quiere decir? Que me hago la tonta, pero ¿sí?, que está presente, está presente. Y va a tender a ser más, ¿sí?, más grande la forma que lo contiene. Entonces, un dato interesante es saber que un objeto, etcétera, ¿no?, con un color amarillo, en este caso, un color amarillo que tiene fuerza pigmentaria, va a, ¿sí?, a lograr visualmente que sea más grande de lo que en realidad es. Y aquí opone el azul, ¿no?, que tiene esta como cuestión. que también acerca. Claro, depende qué azul, ¿no? Hay azules que me van a no acercar. El azul, digo, los amarillos o Sí. los colores más cálidos. Sí. Tienden como siempre a venirse hacia adelante. Exacto, como, claro. ¿no? Que también lo habíamos visto en los ejemplos cuando vos necesitas como ampliar los espacios visualmente, decir, bueno, dónde ubicar los colores fríos, cálidos. Bien. ¿no? Bueno, de hecho el azul que veíamos en ese momento. El azul como que concentra más y este círculo parece más chico que el amarillo. Esa es la idea. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? En la relación color-forma va a haber colores, ¿sí?, en las mismas formas que van a resultar, entonces, van a dar una resultante diferente, ¿no? Entonces, también
tengo que pensar cuando compongo, ¿no? Estas cuestiones del color, ¿no? El color y el color, ¿no? ¿En dónde lo pongo? ¿Y qué va a resultar de, ¿no? de esa relación color-forma? Moraleja, el color que se agranda más que el blanco. ¿Sí? Entonces, a veces iluminar o expandir espacios o mobiliario, objetos, tiene que ver más con el amarillo que con el blanco. Bueno, Goethe hace la relación entre el blanco y el negro. ¿Sí? Entonces va a hablar de que un objeto oscuro va a parecer más pequeño, ¿sí? Al lado de otro claro. Y hace él ya la relación de la vestimenta, ¿no? Esto que nosotras todas decimos en general, que, ¿no? Los diseños negros tiende a, ¿no? ¿A qué? Estilizar. A Sí, estilizar. a estilizar. Bueno, esto ya lo decía Goethe. Esto que afina, ¿no? Y les cuento algo que es una perla, es excelente. Así no se van a olvidar del blanco, después cuando hablemos en algún momento del blanco. A finales del siglo XVIII y principios del XIX está la moda, ¿vieron? De las mujeres del corte princesa que están vestidas de blanco, ¿sí? Sí. En relación a lo grecolatino. Bueno, esos vestidos eran de muselina. ¿Vieron? La muselina es una especie, ¿no? Es de origen De musel, en Medio Oriente, pero es como una gasa. Como estaba Sí. de moda, todas las mujeres estaban con esos vestidos así tan gráciles y tan livianos, y se morían de neumonía. Y hay una enfermedad que se llamaba el mal de las muselinas, la enfermedad de las muselinas. Era porque las mujeres, siguiendo la moda, ¿no? Y para resultar atractivas se vestían de blanco con estas muselinas y luego se morían de frío. Imagínense el invierno francés que nieva. Bueno, y los hombres se empezaron a vestir, ¿sí? De a poco de negro, ¿no? Digamos, esto también, esto es la observación, ya les digo, es un escritor posicionado en ese momento en la historia. Pero acá en el ejemplo se ve claramente que el blanco, ¿no? Confrontado con el negro, tiende a hacerse más grande que el negro y el blanco. Y acá tenemos al gran teórico, ¿no? Que es Kandinsky. Miren qué linda composición, ¿no? Hablando de las composiciones. Fíjense que acá, haciendo vínculo con el ejercicio, ¿qué vemos? Contrastes. Bien. Hay como de Círculos. todo. Bien. El contraste porque está contra un fondo negro, ¿no? Claro. Entonces vemos el contraste. Fíjense De forma y de color. de forma y de color. Fíjense qué bárbaro esto, el negro este, qué tremendo, ¿no? Claro. Sí. Cómo logra acá, ¿no? Con cambios, con transparencias. Es bellísima. Uno más la mira, esta composición es preciosa. Está hecha en acuarela. Ven que está tomado el elemento círculo. Sí. Y toma, digamos, en primera plano están los colores primarios, digamos, ¿no? Porque está el blanco y el Sí. negro, seguro, trabajando con su peso compositivo, ¿no? Tienen mucho peso compositivo. Esto que yo les decía antes, vieron que por ahí resultó medio críptico, pero sería cuando el color está cargado de negro, ven que tiene mucha fuerza, ¿lo ven? Digamos, Sí. aquí está como color cromático, ¿no? Y después veo el azul, el rojo, ven que está presente, pero en menor proporción, aunque en algún lugar tiene mucha saturación, ¿lo ven? Como manchas también hay, ¿no? De fondo. Claro, porque es acuarela, entonces ves que no está, o sea, diferencia como más móvil, digamos, más blanda, vamos a decir, el fondo, en contraposición al círculo, ¿ves? Que es muy pesado y es Sí. compacto, ¿ves que, o sea, trabajó la acuarela compacta en el negro y la dejó más aguada en el fondo. Y fíjense aquí estos círculos, ¿no? Y esto sería una buena composición. Por más que tenga este círculo tremendo negro acá, ven que uno visualmente lo mira, ¿verdad? Lo mira porque causa, ¿no? Por el contraste, fíjense este contraste que centra. tiene del blanco. No está justo en el centro, ¿no? El centro estaría más por acá.
pero del Claro. círculo Sí, pero es tan como que fuerte. centra, ¿no? Un poco la Y sí, nos mirada. vamos a... Centra ahí y después expande. Claro, uno mira acá, ¿verdad? Como que mira el negro primero, no sé si me siguen el recorrido, Sí. luego uno viene al centro por la estructura, ¿no? Por el esqueleto estructural, ¿no? Siempre uno va a ir al centro, siempre. Y luego él, como plantea estas diagonales, ven que uno viene para acá, va para acá, sube para acá. ¿Ven el recorrido visual? Sí. ¿Me van siguiendo? O sea, ustedes vamos a hacer ejercicios, esperen que las veo. Vamos a hacer un ejercicio de sensibilización. Vamos a ver el cuadro, ¿sí? Este de Kandinsky. Y a ver, fíjense ustedes, cierren los ojos, lo abren y vean dónde va la vista. ¿Dónde va? Al agujero Sí, negro. al Al círculo centro. negro. Al La negro, bola, al la bola centro. negra. Al agujero negro, pero también llama la No. atención un poco el borde ese blanco. Que El tiene... amarillo. Para mí Claro. va hacia el centro donde No, están yo, aglomerados. voy al negro. Van al negro, ¿no? Sí. A mí sí, el círculo Sí, azul con el negro como un al todo. negro. Bien, ¿eso qué quiere decir? A mí como que me va la... Sí. ¿Puedo ¿Qué hacer les un Para mí no, comentario? yo no voy al negro. O sea, ¿A dónde llama la vas? atención para mí llama la atención el azul? negro y el azul justamente porque de fondo tiene el blanco. Si Bien. eso estuviese todo sobre un negro, no resaltaría el negro y el azul. Y también por la forma, porque es más grande que el resto, ¿no? Bien. ¿Pero ustedes se pueden quedar detenidas en algún lugar del cuadro sin que el ojo se No. mueva? No, No, no. no, vas No, buscando imposible. imagen por todo el cuadro. Bien. Claro, Eso se va siguiendo. Esto es una buena composición. Él, como es Kandinsky, porque si, digamos, trabajar con el peso compositivo que tiene ese disco negro, ¿no? Con este alto contraste que pone, es dificilísimo compensar esta composición. Está como en los lugares que tiene que estar, ¿se entiende? Por eso es una obra. Esto sería una buena composición. No me puedo, por más que haga esfuerzos, quedar en algún punto del plano. No hay forma. Me va llevando, ¿no? Porque si uno fija y dice, bueno, a ver esto que pasa acá, ¿no? Aquí es reinteresante esto que pasa acá abajo. ¿No? Las achico. Esto que pasa acá abajo es súper interesante. Quiere decir, esto ¿no? Es como violento, ¿no? Porque acá el negro, miren dónde está, ¿no? Contraponiendo el blanco. Pero esto que pasa acá también es interesante. Esto que pasa acá también es interesante. Este amarillo brillante acá, el ojo me lleva, ¿no? Este rojito acá también me lleva. Esto es muy lindo, ¿lo ven? Quiere decir que no puedo quedarme, ¿no? En ningún lugar del trabajo, que el ojo se va moviendo y va integrando toda la composición, ¿no? Ahí se produce lo que se llama la Gestalt, ¿no? La famosa Gestalt, que no puedo separar las partes, que es un todo tan bien diseñado que no me permite escindir. Esto es el todo, ¿no? Profesora, le hago una consulta. Dime. Viendo eso, también puede ser que lo que haya querido lograr es generar sensaciones, porque uno va directamente al negro, por ese agujero grande que hace con el contraste de blanco y azul, y después diferentes colores, como que va generando sensaciones de diferentes bienestares, ¿no? Algo medio íntimo, oscuro, pero que después como un despertar y te genera una sensación de alegría, ¿no? Como que te genera diferentes emociones al ir viendo la obra. Bueno, vos estás haciendo un relato muy sensible. Algo de esto vincula con la célula, ¿no? Algo de esto, de algo que genera. Hay un montón por eso es la percepción de lo nuevo por lo antiguo, esto que les decía yo. Te puede llevar un montón de lados, ¿no? Digamos, ¿no? Lo que uno puede percibir o sensibilizarse. Por ahí lo que quiso decir el artista, por ahí ni él sabe bien, ¿es claro? A veces no, su mensaje le sale y ahí, esto que les decía, se filtra algo que va más allá, ¿no? Él, sí seguro, lo que tiene la intención, porque esto es parte de todo un proceso de trabajo de él, hablando de los pesos compositivos, de las formas, de los colores, ¿no?
lograr entonces una composición con círculos, colores primarios y secundarios, ¿no? Y realizar una buena composición, porque él de lo que habla, más allá que profundiza en el color, habla justamente de las composiciones abstractas, ¿no? Digamos, sería el primer abstracto del siglo XX, donde se Claro, hacen porque muchas de una preguntas. figura tan sencilla como un círculo, varios Mirá círculos, todo lo que, claro, todo lo que transmite puede un montón decir. de cosas. Un montón de cosas. Bueno, eso es, cada uno, digamos, va a proyectar, por eso la obra la termina el que lo ve, ¿no? Va a proyectar diferentes elementos. Pero sí, en un análisis, que es eso lo que vamos a hacer con nuestros trabajos también, ¿no? Pero en nuestro trabajo, por ejemplo, no podríamos hacer algo así porque no está todo lleno, o sí. ¿Cómo es? Eso En no. general, en nuestros trabajos. ¿Vos acá ves figura de fondo? ¿Es una figura y fondo? No. Acá No. estaría dentro del orden de la composición que yo les digo. Ah, podríamos ¿Entienden? hacer, no es que Podrían, sí. sí, claro. Lo que no tiene que aparecer es una figura y el fondo, ¿sí? O sea, Ok. como que vos destaques tipo Miguel Ángel, ¿no? Figura, fondo, no. Sería Perfecto. una relación, ¿no? Entre todos los elementos, y acá se cumplen muchos temas de repetición, ¿verdad? De cambios de tamaño, de cambios de dirección, ¿no? La paleta también tiene una síntesis de paleta, aunque no lo parezca. Sí, está trabajando con los primarios, ¿verdad? Algunos secundarios. Los amarillos son desaturaciones del mismo amarillo. El azul son desaturaciones del mismo azul. ¿Es claro? Acá hay un dominio de la paleta, ¿no? Que puso, ¿no? Todos los colores que le aparece en su paleta. ¿Mm? Bien. Y esto ya les digo, yo me manejo con bibliografía, en términos generales. Aquí Goethe va a distinguir esto que decíamos de luminosos, ¿no? O poco luminosos o brillantes. Bueno, él distingue, va a decir que hay colores positivos o activos, ¿no? Que van a estar como en relación justamente a los colores más cálidos. En este caso ven que yo les puse un amarillo naranja, él los menciona, y un rojo amarillento. Y en confrontación, y ese es mi perro, en confrontación con, ¿no? Violetas y violetas rojizos. Indudablemente, si yo los observo, ¿no? ¿Cómo resultan? Indudable, más activos, ¿no? Los colores cálidos, en este caso estos elegidos, que los azules violáceos y el violeta rojizo. Y venimos de la mano de esto que los azules son más contemplativos, ¿no? Esto va a decir también Kandinsky. Aquí, esto es los colores entonces medios. Ven que aquí tengo la tríada de los primarios, ¿no? Y yo con estos puedo componer, que son los colores más conocidos, digamos, los primarios a esta saturación, ¿lo ven? A esta saturación, porque están pomo, sería, y estos son los, ¿no? Si yo digo el rojo que tengo en la cabeza, me imagino este, el amarillo que tengo en la cabeza es este, el azul, ¿sí? A estos se llaman medios. Después nosotros con más propiedad en clases posteriores vamos a ver los nombres de los colores académicos, ¿sí? Kandinsky va a decir que el amarillo cuando, ¿sí? Es claro, dice él, se torna insoportable. Cuestión que es así. Vieron que hay amarillos que son como intolerables, ¿no? Y el azul va a decir que cuando es claro es como un silencio, ¿no? Es muy poético Kandinsky. Hay un libro muy interesante de él que se llama De lo espiritual en el arte, y si les gusta el tema del color y lo que dicen los artistas con respecto al color, hay un libro que se consigue, no es muy caro, que se llama Documentos para la comprensión del arte moderno, de Walter Hess, Documentos para la comprensión del arte moderno, de Walter Hess. Lo ha editado Eudeva, lo ha editado Alianza. Eudeva, varios. Alianza creo que no me acuerdo. ¿Podría verdad. repetirlo, por favor? Así Sí. tomo nota. Documentos para la comprensión del arte moderno.
de Walter Hess, H-E-S-S. Muchas gracias. Es un libro chiquito, digamos, ¿no? Pequeño, no tiene desperdicio, ¿no? Ahí hablan los pintores acerca de los colores. Bueno, aquí habla Kandinsky y dice esto, ¿no? Dice cosas muy poéticas, muy graciosas de los colores. Y del verde, bueno, va a decir algo más grosero que esto que está acá, porque va a decir él, digamos, si uno lee la historia, ¿no?, de Kandinsky, él fue parte, digamos, de la Revolución Rusa, ¿no?, en principio. Entonces, critica el verde, va a decir que el verde es como la burguesía, ¿no?, que es como está contento consigo mismo, dice el verde. Y hay que ver qué verde, pero es real esto. Vieron que el verde según cuál es apacible. Y va a decir que si tiene mucho amarillo se va a tornar hasta enfermizo, ¿no? Que es lo que dice aquí. ¿Vieron que cuando alguien está enfermo le dice que estás verde? ¿Viste que alguien se puso, bueno, como esta connotación del verde? Del naranja, entonces, que sí, uno es como noqueado a veces por los naranjas, ¿no? Este es un naranja amarillento, y cuando ya tiene más rojo va a decir que se hace entonces más poderoso. Del violeta también dice algo muy interesante, que cuando al violeta se le quita el rojo es como apagar el fuego en el agua, ¿no? Que es verdad, ¿no? Ahora, el violeta sí se va a enfriar como, ¿no? ¿Junto con cuál color se enfría? ¿Con el azul? Claro, Con el azul. exacto. Ojo que nosotros tenemos también en la cabeza un violeta y en realidad hay muchos violetas, y los violetas más, vamos a decir, más fuertes, no sé si más fuertes, más expansivos o más interesantes, son los violetas que surgen no del rojo como pigmento, sino de los púrpuras, ¿sí? Del rojo púrpura, que ¿sí? No es el rojo que todas conocemos. Y cuando se le pone azul, entonces le va quitando, ¿qué cosa? Le va quitando calidez al color, ¿no? Claro. No, lo va enfriando, por eso hay cuestiones también de calidad del color que se refieren a la temperatura. Y siguiendo con lo que dice Roger, también en el test y en las investigaciones, ¿no?, preliminares, y después la consecuencia de, ¿no?, la evaluación del test, va a decir que la gente que utiliza más colores, o las épocas, ¿no?, que se utilizan más colores blancos y negros, son como personalidades que tienden, ¿no?, a la depresión, o están pasando o atravesando una depresión reactiva. Y en el caso de Odilon Redon, si uno lee la biografía de él, estas son obras de él, es muy particular, ¿no? Hay una porción de la obra que utiliza, ¿no?, neutros o blancos y negros. Aquí, digamos, vemos a Van Gogh, que por supuesto uno ve esta paleta de vibraciones, ve que tiene toda una pincelada muy vibrante, hasta violenta, expresionista, y siempre van a ver que en la parte final de la obra de él trabaja, ¿no?, con una paleta reducida, siempre usando, ¿no?, este tipo de modo pictórico, estos amarillos y estos azules. Rouault es otro pintor que trabaja, ven, con una paleta totalmente diferente, y es expresionista también. Y aquí tenemos, bueno, a don Picasso, que es lindísima, ¿no?, la etapa rosa y la etapa azul. Y la etapa azul, él atraviesa un duelo y también se traduce, digamos, en la pintura, ¿no?, en su modo pictórico y en la elección de los colores. Bien, aquí tienen entonces en el PowerPoint, ¿no?, acá está la obra que les decía, ¿no? Sí. Documentos para la comprensión del arte moderno, de Walter Hess.